Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Slumber, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. No sé, antes me dijiste que me querías desde hace 4 años, pero enterarme de lo de Penny me hace dudar de ti otra vez, dijo Jun. Te dije que no soy un promiscuo, lo de Penny es pasado, algo que no puedo deshacer. Como te expliqué, en ese momento no había reflexionado bien sobre lo que sentía por ti, solo sabía que quería verte, hacer cosas contigo, solo pensaba en mis deseos físicos, no en el corazón. Jun, lo siento haberme dado cuenta tan tarde. ¿Puedes darme una oportunidad? Por favor, ¿puedes? Suplicó Zorn. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de su pecho. Sus rodillas casi se doblaron mientras rogaba. Estaba aterrado de que su pasado, que no podía cambiar, le costara el amor por el que tanto había luchado. Durante esos 4 años no había contactado a Jun porque estaba muy ocupado y los cambios estresantes en su familia lo habían aislado. Apenas hablaba con Cham Ottai, solo pensaba en Jun de vez en cuando. En ese entonces, Sorn aún era el tipo que no soportaba a los jóvenes, y Jun era solo un mocoso insolente en su mente. Pero durante las últimas 2 semanas, al estar separados, reflexionó y se dio cuenta de que había perdido ante ese pequeño diablillo hace mucho tiempo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos cuando vio que Jun permanecía en silencio, con una expresión confusa que lo hizo temer que había perdido su oportunidad. Zorn sabía que se había dado cuenta de sus sentimientos demasiado tarde, pero pedirle que renunciara a Jun por un pasado en el que aún no entendía su propio corazón era imposible. No podía cambiar lo que pasó con Malin y con Penny, pero ahora sabía lo que quería en el presente y con quién quería estar. Jun miró al hombre frente a él. Las palabras sinceras de Son reflejaban sus verdaderos sentimientos. Sus ojos llenos de súplica y con lágrimas a punto de caer parecían dignos de lástima. Ese hombre grande y de lengua afilada ahora le pedía una oportunidad y amor. Era una faceta extraña de Zorn. Los dedos de Zorn tomaron su mano y el calor de su cuerpo febril se transmitió a la suya, calentándola. Jun reflexionó sobre su propio corazón una vez más. Si quería amor, debía salir de su zona de confort. Nadie podía retroceder en el tiempo para cambiar el pasado. En ese entonces, Son era solo el amigo de su hermano Tai, alguien a quien confiaba solo en cuestiones de... Son ni siquiera entendía sus propios sentimientos. Si quería avanzar, debía dejar el pasado atrás. Está bien, respondió finalmente. El corazón de Zorn casi se detuvo al escuchar la respuesta. ¿Está bien? ¿Significa que serás mi pareja? Preguntó Zorn, acercando su rostro para mirar a Jun más de cerca. Su corazón saltaba de emoción. ¿No dijiste que querías cortejarme? Preguntó Jun, levantando la cabeza con las cejas fruncidas. No, eso era antes. La respuesta que quiero ahora es si aceptas ser mi pareja para siempre, dijo Zorn. Jun apretó los labios y golpeó suavemente el brazo de Zorn para disimular su vergüenza, antes de aceptar con un murmullo. Por suerte, la luz ahí no estaba muy brillante, o Zorn se habría burlado de su rostro sonrojado. Quiero besarte tanto, pero estoy enfermo, así que lo dejaré para después. Mañana iré a buscar tus cosas y las traeré a casa. Vuelve a hacer la pasantía en la oficina de la ciudad. No quiero estar yendo y viniendo, dijo Zorn. No es muy rápido. Yo intentó protestar Jun. No, te lo ordeno. Te extraño muchísimo, dijo Zorn, besando fuertemente la mano que sostenía varias veces, haciendo un sonido y luego dándole otro beso para sellar todas las palabras que había dicho. Conduce con cuidado, cuando llegues avísame por Line, dijo Zorn,
soltando a Jun para que subiera al coche. Le revolvió el cabello suavemente como despedida. Jun asintió, encendió el coche y se puso el cinturón para regresar al condominio. Tú también entra a casa. Si sigues aquí afuera, no te vas a recuperar, dijo Jun. Entendido, mi amor, respondió Zorn. ¿Qué dijiste? Preguntó Jun, porque no escuchó claramente, ya que Zorn solo murmuró. Dije, entendido, señor. Te dejo ser mi jefe, ya que das órdenes también, dijo Zorn. Jun hizo una mueca antes de reír suavemente. Zorn, pero si me engañas yo, empezó Jun. Jun, entonces sabrás cómo ama un hombre del sur cuando ama de verdad, dijo Zorn, inclinándose dentro del coche para susurrarle al oído claramente. No solo amo de verdad, también amo con fuerza. Sonrió pícaramente al ver que Jun se sonrojaba. Jun no dijo nada más, solo empujó a Son para alejarlo antes de arrancar el coche. Son observó el vehículo de su mentor desaparecer en la distancia antes de entrar a casa. Una sonrisa de felicidad iluminaba su rostro, tanto que Cham, que estaba viendo televisión, torció la boca de envidia. Con una sonrisa así, Jun seguramente le había dado una buena respuesta.